La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, en un mundo industrializado. El gran problema para las mujeres en ese momento era que muchas eran explotadas y no había una ley que las protegiera. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una huelga. Ellas luchaban contra los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales. La reacción de la policía fue detener a las manifestantes. 2 años más tarde, estas mujeres crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y conseguir ciertos derechos laborales básicos. El 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. El eslogan que eligieron fue Pan y Rosas. Esto era porque el pan simbolizaba la seguridad económica y las rosas, una mejor calidad de vida. En mayo de 1908, el Partido Socialista de América señaló el último domingo de febrero como Día Nacional de la Mujer. En 1910, en Copenhague, Dinamarca, se celebró una conferencia internacional entre organizaciones socialistas del mundo. La conferencia propuso la creación de un Día de la Mujer de carácter internacional. La idea inicial partió de Clara Zetkin, una socialista alemana, que planteó la creación de un Día Internacional para conmemorar la huelga de las Garment Workers de Estados Unidos. La propuesta se aprobó por unanimidad en la Asamblea con unas 100 mujeres que representaban a 17 países. El día se instituyó para conmemorar el movimiento por los derechos de la mujer, incluyendo el derecho a voto. La primera vez que se celebró fue el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de personas. No fue hasta el año 1975, que coincidió con el Año Internacional de la Mujer, que el mundo entero conmemoró el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo. Hoy en día, las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen este día para conmemorar la fecha. ¿Cómo los avances en materia normativa tienen algún impacto en la vida cotidiana de las mujeres? ¿Cuáles son los avances simbólicos que también se han ido procesando en los últimos años? Bueno, vemos la segunda parte del informe, después inmediatamente pegamos la tanda y venimos con nuestra primera invitada, Mónica Botero, presidenta de InMujeres. Para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. Por su parte, ONU Mujeres sostiene que, mientras tanto, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019 y 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia de género. El consenso a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas, trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones, y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir. Hoy, en 3356, dialogamos con la nueva directora de InMujeres, Mónica Botero, e integrantes de la Intersocial Feminista, colectivo que nuclea a todas las organizaciones feministas que participan de la movilización del 8 de marzo en Uruguay, una de las más multitudinarias del país. What defines a generation? Climate justice, right now. Is it just about the year you were born? Or is there something more? We may have lived through different decades, different circumstances, different countries, but we all share
in the global, everyday push for our rights, for justice, for a world that is equal. Perhaps what defines our generation isn't our age or our background, but the line in the sand that we have drawn. We take to the streets to speak out against discrimination, and we work tirelessly behind the scenes. We stand up for peace. We are fed up with the war and economic justice. We start with a statement and watch it become a movement. We have come a long way, but the fight isn't over, and our rights are still under assault. It is time to take action. Let us be the wake-up call the world needs. The eyes of all future generations are upon you. Be the first, the youngest, the best, and then make sure no one is left behind. When someone tries to silence you, raise up your voice. Let us wage a global struggle. Change everything, or change just one thing. As long as you do something, whether you're new to changing the world or have been in the fight for a long time. Each knows exactly why we are here. We are all together, united for gender equality. And the future we create for women and girls is up to all of us. Señores, es un gusto recibir esta noche a la directora de IMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, Mónica Botero. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Imagino que recién asumiendo, recién tomando contacto con la estructura, con la institución, ¿no? Lo que tiene la dirección de IMujeres, cada 5 años, supongo que, y sé que a todas las directoras les pasó, es que asumís el 1 o el 2 de marzo y el 8 tenés que claro, rápidamente participar en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y dar un mensaje desde el Estado respecto al tema. Entonces, por supuesto, no es fácil. Uno tiene la sensación de que la generación de esta institucionalidad, que es relativamente nueva en el país, ha habido siempre agencias dentro del Estado, siempre no, desde hace un tiempo a esta parte. La cuestión vinculada al género es un asunto relativamente nuevo, ¿no?, en las agendas públicas. Se ha avanzado en cuestiones vinculadas a las normas, a los marcos jurídicos que regulan un poco estos asuntos. Se ha avanzado también en lo simbólico. Sin embargo, uno siempre tiene la sensación de que tantos años de opresión, tanta historia de opresión, hace que lograr avances que sean significativos en materia de derechos, en materia de igualdad, llevan mucho tiempo y muchos recursos y mucha capacidad de escuchar y de construir políticas, digamos, en interrelación con las organizaciones civiles. Es así. ¿Cuál va a ser el rol de esta IMujeres? Oficialmente y formalmente no lo hemos delineado aún porque el equipo del Ministerio de Desarrollo Social se está formando y por lo tanto yo puedo tener mis ideas y mis propuestas que seguro que van a ser escuchadas, pero después tenemos que hacer como una especie de síntesis sobre todo el trabajo del Ministerio. Sin embargo, hay líneas en las que estamos comprometidos como gobierno de los partidos que integran la coalición. Las mujeres de los partidos que integran la coalición hoy de gobierno hicimos el compromiso por las mujeres durante la campaña electoral y eso tenía algunos puntos a trabajar en temas de género y sobre esos puntos vamos a trabajar, amalgamando esos puntos con una impronta que el Ministerio de Desarrollo Social quiere darle a la gestión, que es la de estar en la calle, por eso el ministro el lunes asumió en plena calle Barrio Zamorín, y un acento que desde el gobierno, desde el presidente de la República hacia abajo se quiere dar, que es la de
ir al interior, escuchar al interior y ocuparse del interior. Nosotros nos pidieron una consigna para este 8 de marzo de esta nueva administración y bueno, en estos pocos días lo que pensé fue en la consigna nuestra desde iMujeres y desde el gobierno, desde el Estado, es igualdad por 19. Esto quiere decir que vamos a estar en los 19 departamentos ocupándonos y escuchándonos, porque ayer conversábamos incluso con gente del equipo del ministerio que a veces se pueden diseñar políticas públicas y uno puede escuchar a la gente, pero puede hacer un diseño, incluso un plan de acción en políticas públicas en determinado territorio, y los territorios del interior tienen especificidades y lo que funciona para uno no funciona para el otro, entonces hay que ir a preguntar por qué no está funcionando y desde ahí la gente te va a decir. Eso yo no digo que no se haga, lo que digo es que hay un debe importante en ocuparse, en que el Estado, en que la decisión política de ocuparse del interior se concrete de la mejor manera posible. Aprovecho para consultarte cuál es el diseño institucional que está previsto que iMujeres tengan en el interior. Es decir, ¿hay oficinas que funcionan en cada departamento? ¿Cómo mira, es iMujeres ya funciona con un equipo técnico que en general tienen bastante tiempo, la mayoría hace tiempo que tiene un compromiso muy fuerte con el tema con el que trabaja. Ahí todavía hace unos días que estoy, pero ahí la gente va a trabajar y trabaja con mucho compromiso, casi todos son técnicos. Son 65 que están en Montevideo y unos 20 más o menos que están distribuidos en el interior. El diseño puede mejorarse, quizá cambiarse en el marco de una nueva mirada del Ministerio, pero la institucionalidad está. iMujeres tiene 4 divisiones, por supuesto la más importante es la de violencia de género, pero también está la que se ocupa de la transversalidad, esto es que las políticas de género lleguen a todo el Estado, a todos, también a la academia, al Poder Judicial, y hay un diálogo muy fuerte a través del Consejo Nacional de Género con las instituciones, preside Mujeres, con las instituciones también de la sociedad civil. Entonces, eso está, hay que, por supuesto, el principal trabajo que tiene y el principal desafío que tiene el Uruguay, pero en el interior, iMujeres, son los equipos de respuesta a situaciones de violencia de género. Que son equipos de técnicos, porque la violencia de género, como tú sabes, no requiere de una respuesta solo policial. No. La violencia de género requiere también de, para empezar, asesores legales, psicólogos, asistentes sociales, porque es una situación que afecta a las mujeres en tanto tales, pero también a sus hijos y al resto de la familia. Sí. Entonces, y además, seguramente también soluciones que van mucho más allá de todo eso, que es una mujer que es golpeada, mientras tenga que volver a su casa, porque no tiene otro lugar donde ir, bueno, la cuestión vinculada a la violencia no se resuelve. Por supuesto, o mientras no pueda volver a su casa sintiéndose segura, ¿no? Son distintas. Cuando uno trabaja con los seres humanos y con los vínculos humanos, que es en lo que trabaja un Ministerio de Desarrollo Social, tiene que aceptar que hay mucha diversidad de situaciones que no se puede sistematizar, aunque de alguna forma hay que hacerlo, porque si no, no se podrían hacer políticas. Entonces, eso por supuesto que es un énfasis muy importante con el que tenemos un enorme compromiso. Pero también hay otros temas. Las mujeres tenemos una brecha en los ingresos, tenemos una brecha salarial que está estudiada de 23% aproximadamente, depende el área laboral, y en eso queremos trabajar, pero también queremos trabajar sobre el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, que también está estudiado que en horas es el doble que los hombres, aunque eso por suerte desde el punto de vista generacional está cambiando. Tanto el tema de la violencia como estas desigualdades en los ingresos, en los cuidados, que ni que hablar, que somos las mujeres las que trabajamos gratis en los cuidados, y por supuesto que el sistema de cuidados hay que desarrollarlo con los énfasis que sean necesarios.
todo esto forma parte de la necesidad de un cambio cultural que implica superar las desigualdades por el sexo con el que nacimos, también por el lugar en el que nacimos, también por el contexto socioeconómico en el que nacimos. Eso implica trabajar mucho en la educación, implica trabajar en otras áreas, en el desarrollo de determinados de vínculos de determinada calidad, en la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión, políticos, públicos y no públicos. Bueno, los desafíos son inmensos. Me quedé pensando en lo de la transversalidad y ahí hay seguramente muchos desafíos, pero hace tiempo que, hablando de estos temas, por ejemplo, en la Universidad de la República, pongo un ejemplo concreto, la Facultad de Derecho. Hay un seminario de 6 meses que toda la formación vinculada a cuestiones de género en la Facultad de Derecho es un seminario de 6 meses. Sí. Nada más. Nuestros abogados, que después serán fiscales, después serán jueces, no tienen ningún tipo de formación durante toda su carrera más que ese seminario, que además es opcional, ni siquiera es obligatorio. Por lo tanto, habrá quien ni siquiera pase por un aula y las cuestiones de género estén adentro. En medicina pasa lo mismo. Estoy hablando de la educación. Falta perspectiva de género. Entonces, ¿cómo InMujeres va a trabajar más sobre este tema para que se empiecen a incorporar estas cosas en la formación de nuestros profesionales? Los institutos de la mujer en el mundo, en general, se ocupan en forma transversal de los problemas. No vas a hacer un instituto donde quedemos todas... Eso llevó años de proceso, ¿no? Y en esta construcción institucional que termina en el Instituto de las Mujeres, pero también en los proyectos de ley que se han aprobado de igualdad, que salió en diciembre de 2019, el de integral de violencia, ha trabajado todo el espectro político con las organizaciones sociales y con la academia. Y por eso es ley el Consejo Nacional de Género, que integra a la academia, que integra al Poder Judicial, que integran las organizaciones no gubernamentales, porque en esto hay que trabajar todo. Nosotros no nos podemos meter en lo que la universidad va a hacer o dejar de hacer, pero sí podemos trabajar con ellos para que se entienda que no se trata solamente de hacer un seminario, que eso hay que transversalizarlo, que la perspectiva de género tiene que estar cuando vos estudiás Derecho Civil, cuando estudias Derecho de Familia, cuando estudias la legalidad respecto a los menores, cuando estudias violencia, el delito, cuando estudias Derecho Penal. Entonces, eso es algo que, se está haciendo, es parte de un proceso. Nosotros pensamos, porque además lo hemos dicho mucho en la campaña electoral, que los países no se pueden refundar cada 5 años. Y hay mucho construido, y además hay mucho construido desde todos los sectores de la sociedad que actúan a nivel político, social, desde la educación, que ese edificio, hay un edificio muy valioso construido, que la idea es construir arriba. En todo caso, uno le puede cambiar algún balcón o puede pensar en hacer de nuevo alguna habitación, pero no hay por qué dinamitar todo lo construido nada más que por decir yo voy a hacer otra cosa porque soy mejor. Eso no le hace bien a un país que quiere mirar para adelante y salir para adelante. También vinculado a esto de las políticas transversales, cuando el Uruguay se proyecta y proyecta su crecimiento, y esto se ve cuando se construyen cosas, también asuntos, digamos, bien concretos, hay que también allí incluir esa perspectiva. ¿Cómo construimos una ciudad que sea fácilmente habitada y habitable por las mujeres, ¿no? Espacios que hagan que las mujeres decidan salir, porque hoy hay mujeres que tienen miedo de circular por el espacio público. ¿Sabes que ayer estuve en la primera actividad oficial fue en el INJU, con el nuevo director del INJU, Felipe Polié, con el ministro, en el lanzamiento del mes de las mujeres desde el INJU, y dirigido a actividades para mujeres jóvenes. Y se estuvo hablando sobre la encuesta nacional sobre adolescencia y juventud, que salió hace muy poco, y una de las cosas que llama la atención es que el 38% de las mujeres jóvenes tiene miedo de circular en el espacio público, al circular en el espacio público, al sufrir una agresión sexual, por ejemplo. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Y además a todos nos tienen que interpelar. A mí me pasa una cosa increíble.
yo salgo a correr de noche por el Parque Valle. Cuando me voy a cruzar veo que viene una mujer corriendo en el sentido contrario, me abro porque he escuchado historias, sienten terror. Claro. Porque no saben con qué se van a enfrentar. A mí me pasa que he pensado en salir a caminar, no corro por un tema de edad ya a esta altura, a caminar de noche y cambio de idea. No lo hago. Pero inclusive en espacios que son muy populares y que son muy supuestamente democráticos. Pero la quizá Rambla. hasta llegar a ese espacio, a mí me pasa que estoy a 3 cuadras de la Rambla. Hasta que llego a la Rambla, no me siento... Claro. No, y una vez a la Rambla probablemente tampoco. Desde el punto de vista normativo, yo estaba leyendo por acá, en el informe que seguramente lo leíste, que es el informe de 2000 que entregaron las autoridades de InMujeres, estaba viendo la cantidad de leyes que se han aprobado desde el 2015, desde 2015, ¿no? Apenas, hasta ahora. ¿Tenemos un marco normativo que alcanza? ¿No hay que seguir construyendo leyes sobre leyes? Y hay que empezar en todo caso a ponerle políticas públicas que reflejen esas leyes. A mí me parece que el marco normativo es consecuencia de la evolución de una sociedad. Entonces siempre va a ser necesario probablemente en algún momento legislar sobre algo y siempre hay aportes. Yo creo que el marco normativo es muy bueno. Hay que aclarar que ha sido acompañado en general por todo el espectro político, porque significó conquista de derechos y igualdad social para las mujeres. Entonces, creo que ha sido acompañado y me parece muy adecuado. Son leyes, la Ley Integral de Violencia de Género es modelo en la región. Llevó años procesarla y terminar de aprobarla. Es una ley completísima, tiene 99 artículos. Hay que dotarla de recursos ahora. Incluye obligaciones para todos los ministerios, para la academia, para, algunas cosas se están pudiendo hacer, otras no por falta de recursos y de financiamiento. Y acá hay una tensión interesante, ¿no? Porque asume un gobierno que pretende tener una disciplina fiscal mayor que el gobierno que se fue, y entonces va a haber que negociar esos recursos, ¿no? Y ahí probablemente haya tensiones. Sí, las mujeres de la coalición hicimos en este acuerdo por las mujeres, estamos todos de acuerdo, todas de acuerdo, en que es necesario aumentar los recursos para poder financiar la ley, que está financiada solo en un 30%, porque incluye equipos técnicos de respuesta, por ejemplo, equipos móviles para moverse dentro del interior, por el campo, en localidades, incluye recursos para que en la educación, para que se cumpla la ley, en la educación, en tareas de prevención de abuso, en tareas de prevención de abuso, que es parte de la violencia doméstica y de género. Y esa ley está financiada solo en el 30%, por lo tanto nosotros nos comprometimos a intentar aumentar esos recursos porque el país lo está necesitando, la gente lo ha pedido, la gente está pidiendo más seguridad. Pedir más seguridad y que todos los ciudadanos nos sintamos más seguros implica también que se trate los temas que tienen que ver con la violencia en cuanto a respuesta, en cuanto a prevención, en cuanto a tratamiento de las personas en situación de un reclamo violencia. Seguramente ya te lo hicieron y si no te lo van a hacer seguro, de las organizaciones que trabajan en estos temas, es, por ejemplo, hay respuestas a estos problemas que de repente se cortan a una hora de la noche. Sí, es el sistema de atención telefónica, entonces, el 0800 4141. Eso es inaceptable. Exacto. Eso rápidamente tiene que ser modificado. En eso hay que pensar, esos son contratos, son licitaciones en las que se llamaron con un pliego correspondiente y todo lo demás, que los operan ONGs en el interior y en Montevideo. Esos centros, claro, requieren de recursos humanos que tienen que trabajar durante la noche, un montón de cosas. Nosotros aspiramos a que el sistema de respuesta telefónica pueda aumentarse a las 24 horas todos los días de la semana, porque además da la coincidencia, y no es coincidencia, tiene una explicación, que durante la noche y durante los fines de semana las situaciones de violencia dentro del hogar, que es donde
o entre parejas, que tiene que ver con una exaltación de lo emocional en los vínculos afectivos que son violentos, se da más en esos momentos. Esta es una prueba. En la noche de Nochebuena pasada hubo, si no me equivoco, 4 femicidios. Sí, uno muy notorio, terribles algunos, durante la madrugada y en plena época festiva. Pero eso implica que los recursos humanos que están trabajando en eso hay que pagarlos. Sí, claro. La última. ¿Hablaste con el ministro Larrañaga en estas últimas horas? Hubo allí una especie de cortocircuito porque el ministro dijo que la marcha del 8 era como la primer gran prueba del ministerio en materia de control y de grandes manifestaciones. Algunas organizaciones no sonó bien esto, no cayó bien. ¿Pudiste hablarlo? A mí no me corresponde, eso en todo caso le corresponde hacer al ministro Bartol, que no sé si habló porque estos días son muy intensos en todos los ministerios y en todas las direcciones nacionales. Yo lo que interpreté respecto a eso es que una cosa que es de sentido común y evidente, es la primera, va a ser una manifestación masiva, eso ya lo suponemos, y es la primera manifestación masiva en la que este gobierno asume como desafío garantizar su seguridad. Entonces es un gran desafío para el nuevo Ministerio del Interior, no para el nuevo ministerio, para el nuevo equipo que asume en el Ministerio del Interior, porque la gente, los policías, quienes trabajan en la seguridad, están, no es que entraron el 1 de marzo, es gente entrenada que ya conoce la forma de manejar esto, pero la responsabilidad política evidentemente es del ministro, y yo entiendo, para cualquiera que se pone en su lugar, es un gran desafío mantener la seguridad y garantizársela a todas las ciudadanas que vamos a participar en esa marcha. Mónica Botero, gracias por habernos acompañado. Muchas Un gracias gusto, y bueno, seguramente nos iremos reencontrando periódicamente para ver cómo va funcionando. Sí. Gracias. Ojalá que sí, gracias. Pausa, señores, ya venimos. Nos van a acompañar integrantes de la Intersocial Feminista. Señores, es un gusto recibir esta noche a Valeria Cayano y a Tamara García, integrantes de la Intersocial Feminista. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero arrancar por algo con lo que terminábamos con la invitada anterior. Porque a partir de algunas expresiones del ministro, y quiero que sea solamente anecdótico, para ir después a lo importante, en todo caso, por eso arrancar con eso. Del ministro del Interior, vinculado a, que era como el primer desafío del gobierno en materia de seguridad, va a ser una gran movilización, como suele serlo, y eso generó un cierto ruido en las organizaciones que están convocando al 8 de marzo. Nada, una reflexión de ustedes sobre eso. La reflexión es que nos expliquen qué preocupación puede generar en nuestro país cuando las movilizaciones, sean del movimiento feminista, de los feminismos, o las expresiones que sean naturalmente, movimiento sindical, cooperativista, jubilados y jubiladas, han tenido movilizaciones que no sean pacíficas y que realmente puedan generar un desafío para el nuevo gobierno o para los gobiernos anteriores. ¿Cuál sería realmente la duda? ¿Cuál sería el miedo en esto? Nosotros entendemos que ninguna. Ninguno. Sí, por parte de la movilización, ninguna. Esta es una movilización que en los últimos años se ha multiplicado exponencialmente el público que asiste, y en realidad nos encontramos en la calle y nos encontrábamos, estos días que hemos estado recorriendo algunos lugares que no transitamos habitualmente, como por ejemplo los medios de prensa, y hay compañeras, trabajadoras que nos hacen la consulta de, ¿pero qué? ¿Va a pasar algo en la marcha? En realidad están generando un llamado de alerta y de preocupación que
en realidad no se entiende, no se comprende lo que ha sido la luz de los últimos 3, 4 años, cuando en realidad la movilización del 8 de marzo es donde se ha multiplicado exponencialmente la salida masiva de las mujeres a la calle y de personas que también acompañan la movilización de las mujeres. Claro. Digo, era simplemente para eso, ¿no? Para dejar en claro que eso en algún momento fue una preocupación y generó algún ruido, pero es obvio que esta es una manifestación multitudinaria, pacífica y que nunca se sale de los carriles normales sin ser mínimos episodios que son anecdóticos a esta altura, ¿no? Totalmente. Sí, sí, y creo que ahí quizás también recordar, en algunas oportunidades, en algunas ediciones de nuestra movilización, se han presentado algunos grupos, ¿no? En el contexto de la manifestación, en algunas intersecciones de algunas calles con mensajes no solo en carteles, sino también provocativos, sino también con interacciones, con quienes vamos marchando, y la respuesta de 300.000 personas a esas agresiones fue cero, porque nuestro movimiento es pacífico. Claro. Una cosa interesante, y esto ya para empezar a hablar del 8, pero del asunto de fondo, en definitiva, es que, porque se confunde a veces y dice, bueno, se celebra el Día de la Mujer. Y en realidad se ha definido claramente que no es un día de celebración, es un día de reflexión, es un día de lucha, es un día de activismo, de militancia, ¿no? Digamos, hay una diferencia interesante, conceptual allí, ¿no? Sí, eso tiene que ver con una cuestión de no mercantilizar la fecha. Igual está claro que nuestro país y en general el feminismo tiene muchísimas expresiones y formas diversas de sentir esta jornada y de sentir la militancia también. Entonces claramente también vas a ver compañeras cantando desde una postura más alegre, celebrando el día de lucha, otras lo van a hacer más desde una perspectiva de luto, y tenemos esa diversidad que creo que es lo que genera una cuestión de masas y que sea tan linda la calle. Este 8 de marzo. Claro. Y esto es bien interesante, esto de la diversidad de los feminismos, ¿no? Hoy hablando en la radio con también 3 mujeres feministas que forman parte de la organización, decía, el feminismo es un movimiento que no está acabado y que en ese sentido permite ¿no? La reflexión múltiple, la diversidad, y eso, lejos de operar como funciona generalmente en la lógica binaria de Peñarol y Nacional, en el movimiento feminista esto es un elemento que en todo caso enriquece. Sí, sin lugar a dudas. Hay una diversidad de expresiones, hay una diversidad también de estrategias y de construcción de mensajes y de reivindicaciones, que indudablemente es lo que hace que este movimiento en esta cuestión como inacabada que vos decías recién, haga que distintas expresiones se vayan sumando y vayan enriqueciéndolo. De alguna forma, la posibilidad y el avance frente a las distintas épocas que las sociedades hemos ido transitando es como la renovación o la incorporación de nuevos temas en la agenda, la visibilización de nuevas desigualdades, de nuevas brechas, la reflexión constante. Y es una característica esencial del feminismo, en tanto es un movimiento radical. Nosotros lo planteábamos así ya el año pasado, y este año volvemos a insistir con ese concepto, porque el feminismo vino a cambiarlo todo y de alguna forma interpela desde las prácticas más cotidianas hasta las lógicas institucionales más densas y más complejas. Y esto es muy interesante, porque acá se plantean muchos asuntos que son bien complejos, y para nosotros, para todos, para las mujeres, también para los varones, tenemos que aprender algunas cosas porque son nuevas, porque es como decís vos, se vino a cambiar todo. Entonces, ¿cómo el movimiento feminista nos hace a todos pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo eso genera reacción, porque hay que reconocer que esto, que es tan poderoso, ha generado una reacción, y hay sectores que no logran entender la radicalidad de la lucha, ¿no?
Y ha habido una emergencia, además de algunos fenómenos políticos, sociales, que imagino los preocupan porque vinieron como a contraponer con los feminismos, ¿no? Y ahí imagino que hay que estar alerta permanentemente, en esa tensión entre explicar, contar, saber que el otro se va a ver movilizado y saber que hay quienes se están aprovechando también en base a la reacción de que hay muchos que no entienden lo que está pasando. Sí, de alguna forma el año pasado, haciendo ese análisis, era que largábamos esta consigna ante el fascismo más feminismo. De alguna forma buscaba llamar la atención, buscaba advertir sobre una situación en donde de alguna forma el orden que se busca cambiar, el orden que de alguna manera está sufriendo transformaciones, porque bueno, es esto, cada vez más gente se siente llamada por este movimiento, cada vez hay personas que, aunque no se declaren feministas, se detienen como a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que están planteando, no? Esto, reaprender, pero para reaprender también hay que desaprender. Claro. Y desaprender supone también ir con una lógica, que es la lógica en la que nos hemos socializado todas las personas que integramos la sociedad. Entonces, indudablemente, las sociedades son fuerzas vivas. Frente a un movimiento de cambio, también hay un movimiento de reacción que busca establecer que nada cambie. Claro. ¿Les preocupa que esos espacios que antes eran expresiones aisladas o que tenían vinculaciones con algunos fenómenos religiosos hayan como avanzado? Y no hablo solo del Uruguay, hablo de nuestra América y no solamente, ¿no? Fenómenos de la religiosidad puesta a trabajar en conjunto con el sistema político, intentando imponer y reaccionar a esto. Sí, como decía Vale, el desaprender genera una cuestión de miedo, de inseguridad, y eso muchas veces también convoca a nuevas expresiones que nos puedan dar ciertas respuestas para mantener el status quo o mantener nuestra zona de confort, por así decirlo. Entonces, no es ilógico que suceda, sí claramente es preocupante, nos deja en una situación de tener que estar alerta, de redoblar los esfuerzos también para ver cómo comunicamos las cosas, porque en esta cuestión de a veces ciertas expresiones lo que se genera también es una posverdad. Esa cuestión de generar conceptos que de repente no son los que nosotras manejamos y sin embargo quedan en el inconsciente colectivo por estas expresiones fundamentalistas y además yo creo que es importante por lo menos pensarlo en una cuestión que estos fundamentalismos muchas veces también pueden permear el movimiento. Entonces, nosotras tenemos que estar alertas también, entender que nos tenemos que ir ayornando en cada nueva etapa, ver cómo comunicamos las cosas, cómo generamos desde una perspectiva de acumulación, entendiendo que nos necesitamos todos, todas y todes para cambiar la sociedad, pero ver también cómo no nos permeamos de estos fundamentalismos, muchas veces biologicistas, que terminan excluyendo y violentando a otras personas. Esto último me lleva a un asunto que creo que en el movimiento feminista uruguayo está un poquito mejor procesado, pero hay en algunos otros feminismos que no tanto, ¿no? Pienso en algunos movimientos feministas argentinos que, por ejemplo, todavía no terminaron de procesar bien el tema de las disidencias y el tema de las personas que habitan otras identidades. ¿Eso en Uruguay está relativamente resuelto? No. ¿No? En realidad es algo... estas discusiones con cada ola del feminismo vuelven a surgir algunas dudas que tienen que ver con las disidencias, pero también con las trabajadoras sexuales, con las mujeres afro, con las mujeres con discapacidad. Y ahí entra una discusión muy amplia que el año pasado en Uruguay, por enero, por ahí empezó a aparecer nuevamente este tipo de expresiones. Y ahí, bueno, nosotros directamente no podemos venir a decir este es el feminismo que está bien y este es el que está mal, porque va en contra de la lógica y de la construcción del movimiento, pero sí nos nucleamos y nos organizamos en base a una perspectiva interseccional, por lo menos desde la intersocial feminista. No es un tema saldado por esto que vos planteabas desde el principio, que constantemente se viene renovando por una diversidad, porque además nace de las vivencias personales, entonces, y hay muchísima teoría. Si vemos, ahí la teoría, por ejemplo, trans excluyente, viene de hace muchísimas décadas, entonces son cuestiones que no se van a terminar de saldar, pero sí es importante ver
que por lo menos las organizaciones más representativas sí tengan esta perspectiva un poco más saldada para no dejar, como te decía, a las personas que ya de por sí están en mayor situación de vulnerabilidad, dejarlas más excluidas todavía. El tema de las trabajadoras sexuales también es un asunto complejo. Las abolicionistas con las otras. Es decir, también ahí hay un debate interesante, ¿no? Que me imagino que se irá procesando, porque tampoco tiene por qué sintetizarse mañana. Exacto, yo creo que ahí, o sea, cada sociedad procesa las discusiones y llega a saldar los temas o no, o a construir algunos acuerdos en la medida en que puede dar algunas conversaciones y puede generar las condiciones para que esas conversaciones se hagan desde lugares en los que se construya. De alguna forma, el espacio de la intersocial, esta treintena de organizaciones y colectivos, que somos bien diversos, que hay organizaciones feministas, hay organizaciones mixtas, hay organizaciones que vienen de los espacios de las disidencias. O sea, es un espacio bastante plural en donde todas estas interacciones se dan y, como decía recién Tamara, nosotros asumimos este espacio desde una lógica en donde reconocemos el valor de la interseccionalidad, claro, en donde nos reconocemos participando de un espacio que es diverso, que asume algunos posicionamientos, que logra construir algunos acuerdos. En otros temas quizás no pueda construir acuerdos, pero en los temas en los que hace una plataforma común, trabaja y reconoce esto, que la situación de algunas mujeres está atravesada por algunas condiciones que a la hora de entrecruzarse, ¿no? Que es esta cuestión del enfoque de la interseccionalidad, nos hace estar en situaciones diferentes y por ende tenemos que pensar en estrategias y caminos para reconocer las mayores brechas que adentro de las mujeres existen, porque no somos una masa homogénea. Claro. A mí me gusta siempre poner que siempre algunos asuntos que son como escabrosos, ¿no? Se ha acusado al movimiento feminista de estar demasiado preocupada por los problemas que tienen las mujeres universitarias, de clase media, urbanas. Y se mira poco la problemática que tienen las mujeres pobres. Yo sé que me estoy poniendo en el lugar pero lo hago a propósito. Digamos, seguro ustedes han reflexionado también sobre esto. Sí. Precisamente la intersocial, en esta configuración diversa que tiene, somos una constelación de organizaciones que trabajamos en distintos frentes, con distintos tipos de mujeres, con distintas situaciones. Entonces, no tenemos un foco exclusivo, ni solo montevideano, ni solo de las mujeres blancas heterosexuales, ni solo de las mujeres universitarias, ni solo de las mujeres pobres. Claro. En realidad somos un conjunto diverso de organizaciones que trabajamos en distintos planos y entonces tenemos cercanía con diferentes temas y con la situación de las mujeres desde una perspectiva, claro, como bastante transversal, en términos de bastante integral. Claro. ¿No? ¿Y por qué cree que se instalan estas cosas? Y ahí hay una intencionalidad que tiene que ver con deslegitimar el movimiento. Exacto. Realmente estas resistencias que hoy hablábamos no solo se generan por las derechas reaccionarias y fundamentalistas o fascismo. Lamentablemente dentro de las izquierdas también hay resistencias. Entonces muchas veces tildar desde una perspectiva elitista el movimiento feminista pone sobre la mesa una discusión que tiene que ver de, bueno, entonces ¿cuál es la lucha emancipatoria? Algunas entendemos que esta lucha emancipatoria claramente es feminista, es clasista, es antirracista, pero bueno, hay que llegarle a todos los compañeros y compañeras. Claro. No es fácil y es lógico que puedan aparecer este tipo de expresiones, o sea, que sabemos que aparecen, que son discusiones de la cotidianidad además. Sí, claro. En el movimiento sindical la damos recontra seguido, pero bueno, es parte de esto de construir un relato diferente y de también intentar ver cómo construimos las organizaciones con una lógica más horizontal que realmente pueda tener en cuenta a todas las personas.
Entonces en esto es lógico que pueda aparecer, no es de extrañar, hay que combatirlo, pero bueno, tiene que ver con eso, desde legitimar un movimiento que es transformador y que además hace cuestionar incluso a las izquierdas. Claro. Dejo para el final que me cuenten qué asuntos quieren poner arriba de la mesa este 8 de marzo, pero me voy en Argentina, recuerdo que a partir de la discusión sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, hubo como una explosión de gurisas jóvenes que se pusieron le pusieron el cuerpo y se pusieron al hombro la transmisión de lo que había atrás del debate por la interrupción voluntaria del embarazo, y fue imponente, ¿no? Eso de la emergencia de las pibas que se decía en Argentina. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Ustedes ven que hay en las generaciones más jóvenes como una necesidad, una búsqueda en este sentido? Sí, hay una cuestión también de ciertos caminos allanados, que también desde las más jóvenes lo tenemos que tener en cuenta. No estamos inventando nada. Claro. Entonces, respetando la historia y las canas, por así decirlo, de las compañeras que han venido dando ciertas luchas, muchas veces aisladas y solas en las estructuras tan machistas, pero a la vez también trae como un aire muchísimo más fresco y actualizado. Entonces es interesante. Además de eso, las redes sociales tienen un papel fundamental, donde muchas veces no tenemos de repente los espacios en los medios de comunicación más masivos. Aparecen las redes sociales a poder democratizar de alguna forma el acceso a la información y también a las expresiones. Entonces, las juventudes vienen ya con cierto compromiso interseccional y ahí claramente los feminismos tienen un papel sumamente importante. Se ve, ¿dónde se empieza a ver la intención de pensar estos asuntos en las generaciones más jóvenes? ¿O dónde ustedes lo están empezando a ver? El liceo es como la educación media es como... El espacio de las adolescencias y las juventudes, sin lugar a dudas. Ahora, para que esencialmente podamos llegar a un espacio de transformación de la sociedad, tenemos que intensificar esas conversaciones en esas edades. Entonces ahí el rol central de la educación, esto de poder tener una educación no sexista, pero sí con perspectiva de género, que se puedan transversalizar algunos componentes, son las bases esenciales para generar estos espacios como el cambio cultural. Pero bueno, ahí también no solo tenemos que pensar que son los gurises más chicos y las gurisas más chicas las que tienen que hacer el cambio, sino que también los adultos ahí tenemos como la responsabilidad de poder acompañar esos procesos y de aportar a la reflexión. Sin lugar a dudas, es por ahí parte de la masificación y el 8 tiene una impronta bastante joven, pero sí, como dice Tamara, esto es una estrategia de acumulación. Para que esto hoy sea posible, existieron otros movimientos, existieron otras compañeras que dieron otras batallas que una vez que se conquistaron se pudo incrementar e ir por un nuevo objetivo. Claro. ¿Qué cosas ustedes pretenden poner arriba de la mesa el 8 como para que sea el puntapié de un debate hacia adelante en este 20? Bueno, ahí tenemos una serie de planteos que hemos dicho y de alguna forma cuando trabajábamos en la proclama, nosotros es una proclama que más que leerla el día de la marcha, la hacemos pública unos días antes porque creemos que, comunicando cuáles son las bases por las cuales nos movilizamos, estamos convocando a que todas aquellas personas que se sientan movilizadas por algunos de estos temas, acompañen y se sumen el 8. En esta proclama que hicimos pública ayer, en realidad reiteramos una serie de planteos que son los que venimos haciendo en el último tiempo, ¿no? Que es intensificar, ¿no?, el hecho de que las políticas públicas sean políticas públicas orientadas a la igualdad, donde la perspectiva de género, lejos de ubicarla como un posicionamiento ideológico, es un posicionamiento teórico, ofrece categorías de análisis y por ende establece algunas estrategias claras de cómo en realidad contribuir a la justicia
social y a la igualdad. Entonces, en esa línea venimos con algunos temas vinculados a la educación, con algunos temas en relación a asegurar y a que no hayan retrocesos en lo que es la agenda de derechos, a que los marcos normativos que en los últimos años se han ido consolidando en el espacio del país, que crean algunas condiciones de igualdad más favorable para las mujeres y para otros colectivos, se mantengan y se intensifique y se trabaje de acuerdo a ellos. Nos planteamos el acceso para todas las mujeres y llamamos la atención también por la invisibilización que tuvimos las mujeres, que somos el 52% de la población del país, en la agenda política el año pasado. Claro. ¿Y eso cómo después se terminó viendo en la conformación del Parlamento, por ejemplo? Sí, claro. Hoy por hoy tenemos esa tensión, tenemos un Parlamento y también un gabinete ministerial que de alguna manera se aleja de la situación de paridad. Claro. Y en esta semana aparece nuevamente el concepto de la paridad como un ideal a alcanzar en este quinquenio, cuando también se dio la discusión en el quinquenio pasado y de alguna forma es el sistema político el que le pone un freno a este tema. Tamara, Valeria, gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto de verdad y bueno, seguramente va a ser una marcha multitudinaria el domingo. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos estamos viendo. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo martes aquí en Televisión Nacional. Que tengan un buen fin de semana. No more having to care. More responsibilities. More waiting to die.